¿Alguna vez te has preguntado por qué casi toda la música que cantamos en la iglesia suena igual? Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Cindy Rojas, coordinadora de distribución para Radio Moody, y tu amigo Gerson García. Algunos de nosotros hemos crecido con ella. La música de alabanza y adoración comunitaria es un recuerdo compartido que nos define verdaderamente como cristianos. Cantamos en campamentos, cantamos en grupos juveniles, en conferencias, en inglés, en español, y ahora forma parte incluso de nuestros playlists cristianos. Pero no sé si te has dado cuenta de que cuando cantamos en grupo, la estética, el tono emocional y hasta los gestos son los mismos. No importa si estás en Alaska o en la Patagonia. ¿Por qué toda la alabanza, ya sea en inglés o en español, suena igual? En un reciente artículo de Christianity Today, su editor en jefe, Russell Moore, insinúa que la música cristiana contemporánea en Estados Unidos no surgió como una alternativa piadosa a la música que se tocaba en la radio secular. Moore cree que fue una respuesta cultural a la secularización, al miedo de perder a los jóvenes y al deseo de crear un ecosistema cristiano que fuera completo y autosuficiente. Al final nos dice que se convirtió en una expresión de un cristianismo norteamericano de clase media blanca. O sea, es una acusación muy seria. Hoy, cuando esa música se traduce, se exporta y se premia globalmente, por ejemplo, en categorías religiosas de los Latin Grammys, vale la pena preguntarnos no solo qué canta la iglesia, sino qué tipo de cristianos esta música está ayudando a formar, qué cultura valida y qué otras expresiones ha silenciado. Hoy hablaremos de si cantas a Dios o representamos una especie de performance cultural que poco o nada tiene que ver con nuestra realidad en América Latina. Y Cindy Rojas, coordinadora de distribución para el canal musical de Radio Moody, nos acompaña hoy para hablar de este tema. Así que, Cindy, bienvenida. Ay, gracias, Gerson. Un gusto estar aquí. Espero que no sea un tema incómodo para ti, porque realmente tú te has desempeñado por muchos años en esta calidad de programadora musical, ¿verdad?, para Radio Moody. Así que estoy anticipando ya lo que vamos a hablar en este tema. Pero antes de seguir, y si esta conversación crees que te pudiera ayudar a pensar en tu fe con más honestidad y profundidad, te invitamos a que te suscribas a Entre Amigos con Gerson García. El podcast está disponible gratis cada semana en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Al hacerlo nos ayudas a que ese espacio crezca y llegue a más personas que buscan vivir una fe profunda en medio de tanto ruido cultural. Y si este episodio, particularmente de la música, te interesa y te hace pensar, compártelo. A veces compartirlo no es solo pasar un enlace, sino también abrir una conversación y dar a conocer nuestro trabajo. Cindy, es interesante que este artículo apunte a un punto de origen de crear una alternativa ante esa supuesta contaminación del mundo. Y eso es muy, muy evangélico, ¿verdad? Estoy de acuerdo, Gerson. Y bueno, yo pensando como mamá, cuando mis hijas eran chiquitas, yo las quería proteger, ¿verdad? Así es. Y yo puedo entender esa mentalidad de, les va a gustar esto porque este es el estilo de música, vamos a hacer algo similar, pero que no contamine, que sea que tenga un filtro, y no solo un filtro, sino que dirija hacia Dios. Entonces puedo entender de dónde nace esa idea. Y validarlo, porque no creo que sea una mala idea. El hecho de decir, bueno, vamos a crear una alternativa al consumo de la música secular, donde buenas ideas se expresan, donde valores cristianos se proclaman, donde incluso se ofrece la posibilidad, como indica el artículo, quizás de forjar espiritualidad y hacerlo en nuestros jóvenes. Así que la premisa no está tan mal, y parece que Russell Moore le pega al clavo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y creo que también me gustó, sin embargo, que habla acerca de personas que no son como del molde, ¿no? Menciona a Rich Mullins, menciona a Michael Card. Ajá. Y yo llegué a conocer a Rich Mullins en persona cuando mis días aquí en Moody. Y a Michael Card también, lo veíamos por acá. Una persona muy radical, llegó sin zapatos y se puso a platicar con nosotros. Y
él se rehusaba a entrar dentro de la máquina, ¿no? Dentro del sistema. Él quería ser auténtico y él traía algo muy auténtico que en realidad llamó la atención a mucha gente, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un balance, como dices tú, yo me encargo de recibir la música y solo puedo tocar lo que recibo, ¿verdad? Porque pues yo no voy a ponerme a escribir canciones y a cantar, ¿verdad? Entonces hay un balance entre, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está haciendo y nos influencia las cosas que escuchamos, dónde vivimos, la moda, tantas cosas, la cultura en la que vivimos. Pero dentro de eso también hay voces, aún hoy en día en Radio Moody, en la música que escuchamos hoy en día, hay cantantes que yo te podría decir, sabes que ellos están de verdad tratando de trazar su propio camino aún hoy día, ¿no? Y ser un poquito diferentes. Y creo que la programación que tú manejas en el canal digital de radiomoody.org, pues se puede encontrar ese balance, ¿no? Creo que hay temas que sí representan este mainstream, como se conoce, ¿no? Esta homogeneidad litúrgica, en donde todo suena igual. Y luego también hay otros momentos, ¿verdad? Que a veces tú y yo conversamos sobre eso, ¿no? Estos momentos donde se rompe todo eso y se ofrece algo diferente. El caso de Rick Mullen es muy interesante porque él quedó como una figura totalmente al margen de justamente lo que representa Russell Moore, lo que representa el canal que tú estás trabajando, lo que representa los medios de comunicación cristianos, las radios cristianas que tienen este tipo de programación musical. Yo recuerdo que él fue el invitado, el artista invitado a la cena de graduación cuando yo me gradué hace un montón de años, ¿verdad? Y el desafío que nos lanzó, todavía tengo memoria de él después de casi o más de 30 años. Pues ¿verdad? su ministerio fue impactante a jóvenes y de verdad era tan genuino que eso era lo que más llamaba la atención. Y diferente. Y no encajaba en este molde porque en el artículo de Christianity Today de Russell Moore se describe este movimiento litúrgico como blanco de raza, ¿no? De clase media y genuinamente norteamericano. Y yo creo que para algunos de nosotros, que no somos ni de raza blanca, ni de clase media, ni genuinamente norteamericanos, sí, claro. Esto podría representar algún problema. Y estaba pensando que algo pudiera perderse, ¿no? ¿Qué crees tú que se pierde cuando copiamos ese modelo en nuestras congregaciones de América Latina sin que haya un proceso, ¿no? Aquí tenemos una propuesta que surge de esta necesidad de protección, de mantener la pureza, de mantener a nuestros hijos a salvo, ¿verdad? De crear un espacio alternativo a la música secular, que no es malo en sí mismo, pero aquí hay una propuesta que está definida en términos de raza, de condición social, ¿verdad? Y incluso de identidad nacional. Y ahora llega esto a nuestra América Latina. ¿Crees que si tomamos todo esto tal como nos viene, estamos perdiendo algo? Ay, claro, Gerson, por supuesto. Yo cuando era pequeña cantábamos, iba a una iglesia bautista y cantábamos el del himnario. Eso ya no se sabe lo que es. Mucha gente ya no sabe lo que es un himnario. De un librito donde estaban todas las... Y esas canciones eran muy altas. En tonalidad, sí, no podía, incantables. Nadie las podía cantar. Y luego, años después, el profesor Hanna, que fue mi profesor aquí en Moody, que conocimos aquí, él y otro hermano de México, Ben Bleicher, dijeron, no, esto no, tenemos que incorporar algo de esta música, pero incluir cuáles son los cantos que se cantan en Guatemala, en México, en Puerto Rico, y en un tono donde alcance nuestra gente, porque ahí en los cielos no podemos, no alcanzamos tan alto. Entonces sí se pierde no solamente el que yo pueda expresarme porque no llego a ese tono, sino que pues no, nosotros no cantábamos himnos ni ese tipo de música no se escuchaba, ¿verdad? Sin embargo, era como otra cosa muy diferente que sucedía el domingo y era como casi una separación de quien tú eras, ¿verdad? No se incorporaba como hoy en día que hay música, hay todo tipo de música, ¿verdad? Y yo creo que la música en América Latina sí es variada, no es tan homogénea como lo es aquí, ¿verdad? Hay que el Caribe, que la mexicana, que diferentes estilos donde eso sí me puede expresar de una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que sí. Y fíjate que esa iniciativa que fue liderada
inicialmente por la Misión Centroamericana, a través de estas personas que tú has mencionado. Yo como productor, al principio de mi carrera, tuve la oportunidad de participar en parte de esta producción, que luego se plasmó en un himnario que se conoce en América Latina como Celebremos su Gloria, y que incluía algunas canciones genuinamente latinoamericanas, con tonadas latinoamericanas, eran coritos de los con ritmos, exactamente. Eran de los que habías oído de chiquito. Se llamaban coritos en la iglesia. Pero no estaban escritos, o sea, no habían en ninguna música, simplemente no estaban, se cantaban. Se cantaban. Ese himnario fue revolucionario. Y fíjate que yo he encontrado a lo largo de mi trayectoria, he encontrado algunos himnarios denominacionales que sí han honrado bastante la himnología o la música litúrgica protestante evangélica de América Latina. Uno de ellos es el himnario en español de los discípulos de Cristo. Es impresionante, tiene verdaderos tesoros musicales ahí, y también obviamente se incluye toda la himnología anglosajona que viene de Alemania, de Inglaterra, ¿verdad? De Escocia, claro. Que nos ha llegado también a nosotros. Pero hay algo que se pierde y que habría que recuperar. Yo creo que uno de los problemas para mí, y estamos concretamente hoy hablando de la música, pero el problema es de cómo se arma también la liturgia. No solamente que la música de alabanza y adoración contemporánea suena igual en todo el continente, ¿verdad? Y entre los evangélicos a mí no me sorprendería que sonara igual en todo el planeta, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Yo no creo que sea tan... Pero el estilo de alabanza y adoración de la iglesia contemporánea se duplica. Se duplica en Europa, se duplica... Pues, tenemos este grupo de alabanza tan conocido que originalmente se forjó en Australia, ¿no? Sí. Un continente lejano. Pero aún siendo anglosajón. También, ¿me entiendes? Cierto. Porque había una cultura anglosajona. Mucha de la música que tocamos en Radio Moody es música contemporánea, ¿verdad? Y es de alabanza, sin embargo tiene su toque de guitarritas y tiene su sabor latino. Y inclusive algunas de esas se adaptan al inglés porque tienen otro estilo. Entonces no es como que necesariamente se escucha igual. Yo creo que sería lo anglosajón, lo que sí es como estandarizado. Sí. Como que nos ha llegado a todos lados. Exacto, pero yo creo que como latinos hay mucha más variedad. Y bueno, en nuestro panorama musical está ese elemento de la música urbana más contemporánea que se materializa en el reggaetón y en sus fusiones. Muchas de las personas, que no todos, pero muchos de los que están trabajando ese estilo musical en el ámbito de la fe están haciendo cosas extraordinarias. Y son predicaciones, son tremendamente y te dan duro. Yo creo que vamos a poner los pelos de punta más de uno, que ¿verdad? Hemos pasado de hablar del himnario al reggaetón, y para los que son evangélicos tradicionales eso podría ser una ofensa, pero la verdad es que sí está pasando eso. Pero de nuevo, el proceso de empezar a pensar en esta liturgia contemporánea armada al estilo anglosajón, a empezar a pensar como algo que necesita ser de alguna manera revisado. Para ti, ¿cómo cambia tu lectura de la música y el uso que haces de ella como programadora musical en un canal cristiano, cuando se ve esa parte de la industria cultural y no solo el ministerio? ¿Qué consideraciones tienes tú en ese proceso? ¿Cómo combinas todas estas ideas de que por un lado es un producto industrial, ¿verdad?, cultural, que genera ganancias para muchos, y por otro lado tiene esta parte ministerial? Pues al final del día es una dicotomía y es algo que no lo podemos quitar, como dices tú. Para que me llegue una canción es que probablemente tienen ya un productor, tiene una casa disquera, y esas cosas ya hay un costo de producción. Exacto, claro. Hay un costo de distribución. Sin embargo, yo al analizar la música, no nada más tomo en cuenta quiénes son el cantante, a qué iglesia asisten, qué es lo que creen en realidad, qué está diciendo esta canción, cuál es el mensaje. No nada más, este ritmo se oye increíble, wow, esta canción va a pegar, porque cómo se escucha. Esas cosas son importantes, pero al final del día yo quiero saber quiénes son los que están promoviendo esta canción, qué es lo que ellos piensan, qué otros tipos de canciones han escrito, cuál es su historia. Y
profundizar de esa manera, ¿no? Porque si no, sí se vuelven como que algo tan automático y deja de tener un sentido. Yo creo que sí hay muchos cantantes que se preocupan por lo que dicen, que de verdad lo están tratando de hacer bien, que no nomás sacan canciones como decimos, como churros, ¿no? Ya, yo creo que tu actitud es mucho más conciliadora y mucho mejor que la que yo tenía cuando yo hace años trabajando en la radio hacía también tu trabajo, ¿no? Creo que yo sí creo que tenía un poco de problema con toda la maquinaria industrial, toda la parte comercial que a veces veía en las producciones y habiendo sido profesional, ¿no?, de los medios de comunicación, y mis comienzos están en un estudio de grabación, entiendo bien la inversión, el costo que hay que cubrir, gastos de música, de distribución, de duplicación. Y al mismo tiempo siempre me incomodaba un poquito el tener que lidiar con esa parte industrial, digamos, de la música cristiana. Yo creo que tú lo haces con mucha más gracia y gentileza. Quizás una de las claves para mí, y por eso yo era así, es que hace años, cuando empezaba en mi carrera, trabajando en un estudio de grabación, invertí algo de mi propio bolsillo para producir música hecha por la etnia gitana en España, música con mucho arraigo, mucho sabor, también con textos sacados del Evangelio, calidad artística impresionante. Después de terminar la producción, yo sugerí la posibilidad de duplicarla, hacer en esa época, y esto te va a decir lo viejo que soy, eran cassettes. Ya sé, Gerson. De duplicar cassettes. De hacer cassettes, de hacer CDs, ¿verdad? Y bueno, venderlos y para obtener y quizás pensar en la siguiente producción, ¿verdad? No había mucho interés de ganancia económica ahí, pero en la idea de reproducir. Reproducir el ministerio, entonces que se sostenga, ¿verdad? Y ahí me pararon porque los artistas cristianos de esa etnia gitana me dijeron, no, la música del Señor no se vende. Y ahí entré en ese conflicto que he tenido que lidiar por años, ¿no? Entre el ministerio y la parte industrial. Así que, como tú dices, yo creo que es una tensión constante. Pero, ¿no? ¿sabes qué? También me he dado cuenta, Gerson, y yo también paso una buena cantidad de mi tiempo a veces explorando, buscando música, y hay muchos cantantes que hoy en día ya no van con las disqueras. Así es, ya son independientes. Ellos son su sello. Y creo que también hay valor en eso. Obviamente, también hay que tener discernimiento, ¿no? Porque ya cualquiera puede hacer un disco, cualquiera puede cantar, entonces hay que filtrar las cosas, ¿no? Pero yo he encontrado muy buen contenido de personas que tal vez están sintiendo lo mismo que tú, de que no, ellos quieren ser independientes, tener control de lo que ellos hacen y quiénes son, y pues esa es una manera de Y yo hacer. sé que tú haces todo el esfuerzo por conocer al artista al punto de cerciorarte de que hay un llamado ministerial y no simplemente una oportunidad económica, ¿no? Así que sí se hace el intento. Hablemos del contenido, porque creo que también hay una propuesta aquí, una tensión que va de esta música que está diseñada para que yo me sienta mejor durante el tiempo de alabanza, ¿verdad? Que me habla mis emociones, al acto presencial de Dios que me conforta y que se centra en mi bienestar emocional en el momento de la alabanza como una especie de catarsis. Y luego hay esta música que me desafía con la palabra de Dios, que me desafía con el Evangelio, que de alguna manera me forja espiritualmente, ¿no? Me discipula de alguna forma. Y vemos también esa tensión en la música cristiana, ¿verdad? El momento de adoración y el momento litúrgico de la alabanza, al final podemos decir, qué bonito estuvo el culto. ¿Y por qué? Porque me sentí muy bien y la música estaba muy bonita y me confortó emocionalmente. Pocas veces nos desafía, pocas veces nos llama la atención, pocas veces, ¿verdad?, representa nuestra realidad de dolor y de quebranto y nuestra necesidad de dependencia de Dios, ¿verdad? ¿Es la música cristiana más forjadora espiritualmente o simplemente nos hace sentir bien emocionalmente? Creo que hay un poco de los dos. En verdad sí hay un poco de los dos. Y sí entiendo lo que estás diciendo, ¿verdad? Que es especialmente si estamos enfocándonos en la alabanza y la adoración, mayormente las canciones
canciones nos hablan acerca de lo que Dios hace por mí y cómo me bendice. Hay muchas canciones que tienen que ver con la gratitud, porque Dios me responde, porque Dios... Con la gratitud, porque Dios me responde, porque Dios me escucha. Sin embargo, también hay un buen número de canciones que yo encuentro desafiantes. Y de verdad también, no todas, pero muchas están en el género del rap, donde ahí te dicen las cosas y a veces esas incomodan y no nos caen bien, ¿verdad? Pero son verdades y siento que es importante, pero aún el cantante Redimidos, él mismo dice, yo sé que le caigo mal a la gente, o sea, porque me imagino que le llegan las quejas, ¿verdad? Yeah. Pero hay cosas que también son importantes y sí hay grupos que siento que me desafían. Hay canciones que en particular las escucho y de verdad me conmueven, y no solo porque me están haciendo sentir bien, sino porque me llevan a un lugar genuino de explorarme a mí misma y de adorar a Dios. Yeah, y eso requiere discernimiento y estaba pensando... Entonces, ¿cómo distinguimos, verdad, entre lo que el Espíritu inspira y lo que la industria musical estandariza? ¿Cómo podemos distinguir eso? Especialmente cuando vamos a liturgias, y yo he estado visitando algunas iglesias, todas extraordinarias y buenas, y las he disfrutado, y los sermones tremendamente bíblicos, pero el orden del culto y la liturgia es similar, ¿verdad? Y ahora estamos cantando con tanta novedad que las canciones no nos las sabemos. Yo voy un domingo y no me sé la canción, y voy otro domingo y tampoco me la sé. Y lo que está pasando no es que canta la iglesia muchas veces, sino que canta el grupo de alabanza, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo discernimos estas dinámicas? Porque al final del día tú nos estás diciendo, bueno, sí, Moore tiene razón. Sí es un producto cultural, sí debería haber una reflexión, pero ¿sabes qué? Tenemos alternativas. Y al final del día depende de nuestra decisión, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a discernir entre estas dos tensiones, de lo que el Espíritu inspira y lo que es pura mecánica industrial, de la industria musical cristiana? Pues yo creo que sí es importante que analicemos al tipo de iglesia a la que asistimos. Y si en mi iglesia solamente estoy recibiendo un mensaje, pues entonces sería una buena pregunta para hacerme, ¿cuál es el motivo de la alabanza y la adoración aquí, ¿no? O sea, si es solamente un camino, yo cuestionaría eso. Yo me he encontrado en iglesias donde inclusive hay canciones que empiezo a escuchar y digo, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso no. O sea, ese es otro tema. Ese es otro tema para otro episodio, yo creo. Sí. Pero creo que tenemos que tener ese discernimiento y yo sí creo que existen iglesias donde nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero donde nos podemos sentir... Que de verdad nuestra experiencia es una experiencia completa, no simplemente llegamos a que nos sentimos mejor y nos damos palmaditas y ya. No, y tampoco, yo también de pequeña iba a iglesias donde salías apaleado, Gerson, lo único que te hacían sentir todo mal. Lo mal. Y era otra respuesta emocional, pero al final del día eran las emociones, no necesariamente el espíritu guiando la formación espiritual. Y yo creo que lo más importante es que al cantar, al escuchar el servicio, estarnos haciendo preguntas, analizar, no nada más. Exacto, y decir, bueno, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué me está diciendo este canto? ¿En qué estará basado? Igual el sermón que estamos escuchando. Yo creo que si estamos haciendo eso de una manera activa, eso nos puede ayudar a no simplemente nada más ser esponjitas que reciben todo el tiempo. Todo, ¿verdad? Sin cuestionamiento. Pues ya que tú te dedicas profesionalmente a esta consideración de la música, danos algunas pautas. ¿Qué prácticas a nivel personal podrían ayudarnos a recuperar esas verdaderas expresiones espirituales que forjan nuestra vida espiritual, eliminando quizás aquellas que son puramente entretenimiento cristiano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando te planteas una canción? ¿Qué miras? ¿Qué le prestas atención? ¿Qué cosas consideras para decir, esta es una canción que vale la pena y voy a poner en mi canal digital? Pues me fijo en la letra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Y siempre busco la letra.
trato de buscar, a ver. Para leerla. Sí. O sea, no solamente la escuchas, pero lees. Obviamente yo lo estoy haciendo con el fin de si lo voy a incluir en mi programación musical o no. Entonces tal vez es un paso más allá, ¿verdad? Pero a mí me gusta leer la letra porque entonces no solamente lo escucho, lo puedo leer. Hay veces que escuchamos y no siempre lo que dice. O digo yo, no entiendo nada. Si no entiendo, entonces no. O sea, tengo que poder entender la canción. ¿Cuál es el mensaje? ¿Hay algún pasaje bíblico que se basa en esto o simplemente es algo que siento? No me gusta tanto las canciones que simplemente expresan mis sentimientos, mis emociones, porque hay validez a veces, pero yo prefiero las canciones que están basadas en algo que es bíblico en vez de, yo me siento triste, etcétera, ¿no? Y también me gusta algo que me dé un mensaje que yo pueda entender y que me recuerde del mensaje. Si hay una canción que la oigo y de verdad nada se me queda, pues hay muchas canciones que así, ¿no? Que tal vez se oyen muy bonitas, pero que no de verdad están diciendo nada, ¿no? Entonces, ver si hay algún pasaje de la Biblia, entender qué es lo que está diciendo esta canción y esas son las cosas importantes. También saber quién es el grupo, van a alguna iglesia, de dónde vienen, ¿Quiénes son? Yeah. Ajá, porque recuerdo que hay muchos cantantes últimamente que eran seculares y se han convertido, ¿verdad? Y vamos por un proceso de de verdad, dónde están en su vida espiritual, si entienden cómo están, y darle tiempo a que ellos también se ubiquen, ¿verdad? Entonces, entender quién es la persona y cuál es el mensaje, sobre todo si está basado en algo que dice la Biblia o simplemente son pensamientos de una persona que se puso a escribir algo. Ya, y damos por hecho que la calidad interpretativa, la calidad de producción, todas esas cosas también son requisitos. Claro, tienen que entonar. Sí. ¿Has recibido alguna vez canciones desafinadas? Muchas veces, Gerson. Pero esas no llegan a tus oyentes. No. Bueno, pues queremos invitarte a que explores más de esta homogeneidad y quizás no solamente algo homogéneo, ¿verdad? Que se parece todo igual, pero hegemonía, porque proviene de una cultura particular, en un entorno particular, con una visión particular de las cosas que muchas veces pudiera no ser la misma que tenemos muchos de nosotros en América Latina, ¿verdad? Y que puedas realmente encontrar formas de expresión que representen quien tú eres en tu propio lenguaje y que de esa manera, como tú eres en tu propio lenguaje, en tus propias formas, te conectes con Dios y esperas recibir también de Dios. Así que, y antes de cerrar esta conversación, quisiera invitarte a que si este tiempo, estos episodios te ayudan a pensar con más claridad, a hacerte preguntas acerca de tu fe, a mirar tu fe desde otro ángulo, ¿verdad? Más novedoso, diferente, bueno, te invitamos a que te suscribas a Entre Amigos con Gerson García. El podcast está disponible cada semana y de manera gratuita en Spotify, en YouTube, en Apple. También puedes encontrarlo en ministerioreforma.com, que es nuestra agencia productora, y en radiomoody.org, que es nuestra distribuidora, justamente donde trabaja Cindy, así que puedes escuchar muy buena música y también buen contenido en ese canal. Te animamos a que lo consideres, radiomoody.org, como una posibilidad para ti. Si te suscribes a nuestro podcast, nos ayudas a que este espacio siga creciendo y llegue a más personas que, como tú, también están intentando vivir una fe profunda en medio de una cultura llena de ruido, llena de urgencias y de prisas. Y si este episodio te hizo pensar, detenerte o mirar algo de otra manera, también compártelo en tus redes. Agradecemos muchísimo a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También Cindy, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un placer, Gerson. Cindy Rojas es coordinadora de distribución de Radio Moody. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.